la cuarentena se extiende hasta el 24 de mayo. Así que hasta el 24 de mayo vamos a seguir con el procedimiento actual. Bienvenidos a una nueva edición de Aislados, día 50, episodio 50 del podcast que venimos haciendo desde que empezó el aislamiento social preventivo y obligatorio. Hoy es viernes 8 de mayo en Buenos Aires, en toda la Argentina. Yo soy Matías Baldo y como siempre estoy con Javier Saúl. Javi, ¿cómo andás? ¿Cómo andas, Mati? ¿Todo tranquilo? Decíamos un viernes, ya lo venimos anunciando, que fue un viernes además de definiciones. Y esto sigue Aislados, un podcast que se mantiene durante el aislamiento. Pueden suscribirse y así no perderse ningún episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Castbox y todas las plataformas de audio que ustedes utilicen, todas las plataformas de podcast. Suscríbanse, pongan me gusta, 5 estrellas, bueno, todo lo que ya saben hacer. Y también pueden escucharnos en el canal de YouTube de W, pueden suscribirse y vernos, digamos, el podcast en formato video. Para que no esté familiarizado con las plataformas de audio, encuentran fácil en YouTube, se suscriben y no se pierden ningún episodio, ya sea en la tele, en el celular, en una tablet. Así que hagan eso, suscríbanse, me gusta y sigan aislados. Hay que cuidarse, hay que mantenerse en casa. Los números además ya lo empiezan a marcar así. Así que nada, hagan caso y quedarse en casa, Mati, como siempre decimos. Hay que quedarse en casa, veremos a ver cuáles son finalmente las decisiones que se tomarán en los próximos días, pero hoy aumentaron las cifras, así que la recomendación, como siempre de Aislados, es quedarse en casa. Pueden escucharnos, como siempre, somos dos amigos hablando de deportes por Skype en tiempo de coronavirus. Hoy seremos 3 nuevamente, Javi. Sí, seremos 3 y motivados por el fallecimiento, que podemos decirle también, ¿no? Mati, me parece que corresponde asesinato del Trinche Karlovich, un mito, un crack de esos que pocos vieron jugar y muchos idolatran. Antes de presentar al invitado, sí traigo, para el que no lo conoce, una pequeña descripción. Así lo presentaba Julián Brico en uno de los muy buenos documentales que hay en YouTube, en este caso uno de DeporTV. Así jugaba, así era el Trinche. Si yo tendría que describir al Trinche, es el último rebelde. Ese tipo que iba a la cancha y hacía lo que se le antojaba. No le importaba el resultado, no le importaba el rival. Él iba y jugaba y se divertía. Muchas veces la gente en la cancha de Central Córdoba, en el Gabino, lo aplaudía al Trinche. Y muchas veces el Trinche se acercaba a la gente como diciendo: ¿qué me estás aplaudiendo si le erré 1 metro? Para él errarle 1 metro era algo imposible. Para él agarrar un penal era algo que lo devastaba. No podía entender que se tirara un penal afuera. Bueno, clarito, un rebelde, decíamos, el crack que quizás no quiso ser, el que pocos vieron jugar, muchos idolatran, muchos aman, y en Rosario, Mati, es un dios del fútbol más subterráneo, ¿no?, que uno puede imaginar. Por eso hoy sumamos a Juan Patricio Balbi Viñolo, es periodista de La Nación, cubre a River, justamente para el diario. En 2014 fue el autor de la tesis El Trinche, el crack que no quiso ser, en la maestría de periodismo de la Universidad de Itela. Texto que se publicó hoy en La Nación, y qué mejor que hablar con Juan Patricio para contar un poco la vida de este mito del fútbol argentino. ¿Cómo andás, Juan Patricio? Hola, Javi. Hola, Mati. ¿Cómo andan todos por ahí? Todo tranquilo. Siempre preguntamos, más allá de meternos en el tema de que nos ocupa hoy, ¿cómo está pasando la cuarentena, Juan Patricio? Bueno, bien, manteniendo una pequeña rutina para no volverse loco, ¿no? Creo que eso es lo primordial. Laburando, concentrado en tratar de completar los días y no dejar de lado las cosas que uno hacía diariamente, ¿no? De ocio, de ejercicio, para intentar mantener el día a día lo mejor posible y lo más llevadero posible, ¿no? Bueno, hay que agradecer que en este caso los 3 somos periodistas y la verdad podemos trabajar desde casa con esta facilidad que nos da el periodismo también, tal vez de ser ambulante, de estar afuera de una redacción, que en algún momento es una facilidad y en otro momento es una complicación. Podemos profundizar y ahondar en la problemática de este trabajo remoto largo. Pero más allá de eso, Juan Patricio, para ir metiéndonos el tema, primero quería recomendar 2 documentales que obviamente vos viste, seguro, porque si hoy la persona para mí con la que había que hablar era con vos, y gracias por estar en Aislados. Uno es Informe Robinson, que ya lo dijimos en el capítulo en el que hablamos de
justamente Informe Robinson en homenaje a Michael Robinson. El Trinche fue el más grande, que esto se puede ver buscando YouTube fácilmente. Y después hay otro, que es de Deporte B, que somos futboleros, temporada 3, capítulo 11, Trinche Karlovich, el ídolo fantasma. Sin dudas, para mí, si tenemos que armar la Santísima Trinidad, la tercera es tu nota de hoy en La Nación, Juan Patricio. Bueno, gracias Mati. Sí, los dos títulos dicen mucho, ¿no? De lo que fue el Trinche. Hoy es un día muy triste para el fútbol argentino, especialmente para el fútbol rosarino. Se fue realmente un mito total y absoluto del fútbol argentino, con historias tan espectaculares como increíbles, ¿no? Mejor que Maradona, mejor que Messi, mejor que Pelé para los que lo vieron jugar. En Rosario Trinche era todo, y cualquier persona que realmente disfrute del fútbol sabía de él. En algún momento escuchó algo, lo vio, muchos dicen que lo vieron, pero realmente no lo vieron, y creo que eso fue generando y alimentando una figura que por el resto de los días va a ser recordada. Es un personaje entrañable, tuve la oportunidad, como decís vos, de conocerlo, de pasar un largo rato con él comiendo un asado, con 20 amigos más en una mesa. Para mí fue un momento inolvidable y movilizador. Yo recién arrancaba en el periodismo, bueno, obviamente era en mi etapa de estudiante todavía, y bueno, surgió la posibilidad de completar la tesis hoy, que para mí era lo que le faltaba a eso, era la posibilidad de que la gente pudiera conocerlo, leerlo. Yo me había guardado el texto por distintas cuestiones de publicación de aquel entonces, algunos pedidos de no querer salir mismo de él en un principio, y bueno, después con el correr del tiempo me pareció hoy que era el momento más oportuno para publicarlo y para conocer la intimidad de una persona de la que poco se conoce, ¿no? Y así es, decíamos, es un poco el crack desconocido. Tomás Felipe Karlovich, que además pocos saben o sabían que se llamaba Tomás Felipe, nació en Rosario en 1946, 74 años para el Trinche. Una historia que parece además escrita por Fontana Rosa. Es el cuento del jugador que nace en Rosario, que juega mejor que las estrellas de la gran ciudad, que firmaba autógrafos, que tenía una jugada propia que era el doble caño, que no le gustaba entrenar, que disfrutaba más de jugar a la pelota que de jugar al fútbol, en esa frase que suelen marcar la diferencia entre la pelota y el fútbol en sí. Un talento que se fue distribuyendo en las charlas de bar, y que ahora se movía en bicicleta por la ciudad como uno más, JP, sin dinero, sin fama, y al que matan justamente por robarle esa bicicleta. ¿Por qué te motivó ir a buscar al Trinche? Me imagino que todo este combo que estoy marcando tiene mucho de lo que se puede explicar. Sí, como decís vos, lo de la bicicleta es muy particular, porque él en su momento tenía un auto y se lo regaló al hijo porque a él le gustaba andar en bicicleta. Era un personaje muy diferente al normal, al futbolista promedio. Seguramente allá por la década del 60, del 70, de los 80, cuando el fútbol era muy distinto a lo que es hoy, hubo personajes similares, pero bueno, la importancia y la resonancia que tomó el Trinche en Rosario y en Argentina fue totalmente distintiva. Yo vi el documental el documental de la televisión española, lo vi en Deportea, y me quedó rondando la idea de que había mucho más por descubrir que esos 30 minutos que te dejan con ganas de llorar. El documental, el final te lagrimea. Es muy fuerte lo que generó el Trinche en ese documental, y bueno, a mí me motivó indagar un poco más, y se podía elegir un perfil. Muchos eligieron investigaciones. A mí me gustaba más la idea de poder retratar a una persona, y bueno, su figura me atrapó, y dije, bueno, hay mucho más para explorar, debe haber testimonios por recorrer, hay que caminar Rosario, y bueno, fueron 4 o 5 fines de semana allá en Rosario, pateando, recuerdo todo un mediodía pateando su barrio, tocando la puerta, y todos conocían a alguien que había conocido al Trinche. Eso fue lo que más me impactó. O subirme a un taxi, que en Rosario, no, yo al Trinche lo vi jugar, no, el Trinche era tal cosa, el Trinche esto. Era un personaje que como decimos, con sus historias fantasmas, generó este mito que soy. El Trinche decididamente es un mito, pero hay algo de este mito en particular, que es ese oscurantismo que lo rodea, de no ser, más allá de la leyenda, de no tener muchos datos de él,
a nivel nacional o internacional también, más allá de estos documentales, de tu nota, pero es cierto, uno no conocía tanto la leyenda, se empieza a ser más popular en los últimos años tal vez, y me quiero ir a esto que vos destacabas recién, que él, por ejemplo, vos te guardaste la nota por algún pedido también de él de no salir, y daba la sensación de que a él, tal vez primero porque no se sentía ese mito que retrataban, y segundo porque creo que no quería, esto desde afuera, y vos me lo vas a decir mejor que él, tal vez que lo molestaran en cierto punto de su vida, o que le hicieran recordar algunas cosas que él tal vez ya había enterrado, prefería olvidar. No sé si esto es así, por eso te lo pregunto a vos, y me interesa que nos cuentes ese primer diálogo en el que vos le ofrecés, le proponés al Trinche hacer una nota sobre él. Sí, Mati, es un poco así como decís. Él no era una persona, primero no era una persona muy apegada a lo material, ¿no? Él disfrutaba de sus amigos, disfrutaba de su vida, disfrutaba de estar en una esquina jugando a la pelota. Por eso él, cuando era profesional, terminaba los partidos un sábado y el domingo jugaba 7 o 6 partidos en los torneos de barrio. Eso era el Trinche, era fútbol en estado puro. Y era un tipo totalmente ermitaño y muy amigo de sus amigos, como se definía él, por lo que todo lo que era cámaras, no sé, entrevistas o perfiles de él, él trataba de evitarlos, no le gustaba mucho, era tímido, era retraído, y cuando yo lo llamé por primera vez, es una anécdota muy divertida y que nunca la conté. A mí me había pasado el teléfono el prensa de Central Córdoba de Rosario. Entonces el número tenía que ser el de Trinche. Y yo lo llamo y me dice, no, yo no soy el Trinche. Y me cortó. Y yo me quedé impactado porque digo, ¿cómo no va a ser el número si me lo está pasando el prensa de Central Córdoba, donde el tipo salió campeón, ascendió, es una eminencia? Tiene que ser sí o sí. Yo ya había contactado a un par de amigos, les consulté el número y me dicen, sí, es ese, pero viste cómo es el Trinche. Él capaz que te saca cagando y no tiene intenciones de hablar y te contesta sí, él es un tipo de pocas pulgas. Y en un primer momento me impactó y dije, uy, mirá dónde me metí, porque para que me responda así, yo le quiero hacer una nota con la mejor onda, aparte le dije, si no querés publicarla, no la publicamos, y finalmente a través de un contacto de él me atendió, charlamos un rato por teléfono y me dijo, bueno, esta vez no, pero cuando vuelvas a Rosario lo hacemos. Y la anécdota que también es divertida es que yo todavía no tenía fecha para hacer la entrevista con él, y un miércoles a la tarde yo salgo de cursar en el diario, porque cursábamos la maestría parte en el diario, parte en la Ditela en la universidad, y tengo un mensajito de Facebook de un compañero que me dice, mañana a la noche comemos un asado con el Trinche, estás invitado, puedes venir. Yo dije, ya está, fui a Retiro, me saqué un pasaje y me fui a Rosario el otro día. Viajé las 5 horas de colectivo, me pasó a buscar el compañero que es Eduardo Quinto Pajés, que fue arquero de Central Córdoba, de Chicago, también de Banfield, y fui a comer el asado, lo tuve ahí, compartimos, justo ese día jugaban Rosario Central y River, por Copa Argentina, vimos el partido en 2014, ganó Central aparte, así que estaban contentos, y nada, tuvimos la entrevista, o sea, muy informal. Yo saqué el grabador, lo dejé en un costadito, pero fue una charla muy amena, de 1 hora más o menos, y pasé 3 o 4 horas con ellos. Me volví el otro día y nada, fue una experiencia express, pero muy linda y muy enriquecedora. Después volví a ir otro día y conocí a la familia, recorrimos su barrio, fuimos a la cancha, o sea, fue muy completo, y bueno, me apena mucho cómo terminó y cómo se tiene que dar esta nota, que para mí fue súper movilizante. Pero bueno, yo la quise publicar más que nada para honrar su memoria y que, como decimos, conocer un poco más de un personaje del que poco se conoce. Nunca vimos jugar al Trinche, por lo menos los que son de nuestra generación, dirigiendo los menores de 40, de 50, y sobre todo el que no vivió en Rosario. O sea, es muy complicado tener alguna imagen del Trinche, y encima tampoco hay imágenes en videos, hay muy pocas fotos, pocas referencias, sobre todo en revistas y diarios nacionales de esa época. Decía, nunca vimos jugar al Trinche, tampoco sabemos si es real un montón de las historias que cuenta Maradona, pero sí sabemos que Maradona afirma que el Trinche es más grande que él. Cuando estuviste con los amigos, cuando recorriste Rosario, ¿hubo alguna historia que vos digas, o alguna descripción de su juego que vos digas, esto es imposible, esto no puede ser verdad? Sí, son varias.
no solamente de él como jugador, sino de él como personaje y su personalidad. La realidad es que es totalmente, certero que todos dicen que él fue más que Messi, que más que Maradona y más que Pelé, y te lo comparan con Alonso, con Bochini, con el juego de Fernando Redondo, un volante central que según sus compañeros nunca hubo nadie igual que él, con despliegue, con marca, con quizás no tanta velocidad, pero sí con una visión de juego y una claridad para pasar la pelota, para distribuir y para pegarle al arco. No era muy goleador porque a él lo que le gustaba era asistir, y como decís vos, no hay un solo video de su juego, solamente hay un video de una película que se filmó en aquel momento por la década de los 80, en la que aparece tirando una gambeta, y no mucho más. La realidad es que en la década de los 70 obviamente los partidos de Primera B, Primera C eran un recorte en el diario y no mucho más. Entonces el mito de cómo jugaba el Trinche y de su poder para ser más que Messi, que Maradona, nació a partir de lo que recuerdan técnicos, jugadores, compañeros y rivales de esa época. A mí lo que más me sorprendió era esto de que todos realmente coincidan con eso, que no conocía entrevisté a más de 20 personas y ni una sola persona me dijo, no, che, no es tan así. No, todos te dicen, hizo cosas que yo no le vi hacer ni a Messi ni a Maradona. Obviamente al Trinche lo que le faltó fue el apego al profesionalismo, porque él no quería hacer eso. Eso es lo más importante. No es que no pudo, no quería. Él era feliz con sus amigos en Rosario. Cuando va a jugar a Independiente Rivadavia de Mendoza, en 1976 lo presentan como un ídolo sin haber jugado un solo partido. Tienen una fiesta con el presidente, una cena, va toda la familia, le dan una casa, le dan un auto, un Fiat color mostaza. Esto lo cuenta Quinto Pajés en la tesis, en la nota. Y al otro día van al entrenamiento, la rompe, todos están expectantes a su primer partido. Termina el entrenamiento, llega a la casa y le dice a la familia, nos vamos para Rosario. Y no lo podían creer, él se fue a Rosario a contarle a los amigos en auto, con lo que implica viajar de Mendoza a Rosario. Se fue a contarle a los amigos lo bien que la estaba pasando, a comer unos asados con ellos, y no volvió por 15 días. Eso era el Trinche. Y cuando llegaron desde Mendoza a buscarlo, era cantado donde iba a estar, porque estaba el auto mostaza, que era el único auto mostaza de todo Rosario, en la puerta de su casa. Eso fue el Trinche, un crack que no quiso ser el crack que pudo haber sido, ¿no? Es increíble esta historia que contás, porque la verdad, hoy uno ve el deporte actual y parece muy lejano todo, ¿no? Y la verdad es que no pasó hace tanto tiempo y que hoy sería muy difícil que un jugador así escape a la atención de equipos extranjeros. Incluso digo, esta globalización también habría que ver cómo hubiera actuado ahora el Trinche, pero vos tuviste la oportunidad de conocerlo y estimo que mantenía esta esencia que vos destacás. ¿Cómo era él en persona? Sí, totalmente. Era una persona demasiado tranquila, ¿viste? Un ritmo cansino, muy, muy calmado. Ni siquiera se alteraba cuando los amigos en un asado o en una charla de domingo a la mañana en Rosario lo querían pinchar. Él capaz que reaccionaba con alguna broma, pero siempre a su tono, a su nivel de tranquilidad. Él mismo lo dice, lo que decís vos de la diferencia de lo que es el deporte ahora, ¿no? Hoy para ir a Mendoza un deportista va en avión. Y él decía, yo tenía que ir en colectivo, salía a las 9 de la noche, llegaba a las 9 de la mañana y para mí era el fin del mundo, era como viajar a Japón. Textual, así me decía. Era un tipo realmente que no salía, no le gustaba mucho salir de su barrio y le costaba mucho alejarse y acostumbrarse a algo nuevo. Por algo él brilló y se lució en Central Córdoba con 10 años de distancia, ¿no? Porque él en 1973, después de no querer seguir jugando en Rosario Central, porque él llega a jugar en primera en Rosario Central, juega un partido oficial frente a los Andes, y el técnico le dice que va a ser titular a la semana siguiente en el campeonato en Arroyito. Como no lo pone y supuestamente falta su palabra, fue y le comunicó que no iba a seguir en el club. Y le dijo a la dirigencia, a mí me faltaron el respeto, me prometieron algo y no lo cumplieron, yo no sigo más acá. Y se fue y a partir de ahí llega a Central Córdoba, donde se vuelve ídolo.
esas cosas también marcaban al Trinche, su personalidad, un tipo de una templanza y un carácter muy fuerte, que también le terminó jugando en contra, dicen sus amigos, porque era muy tajante en sus posturas y no cambiaba, era de palabra, y de una palabra muy fuerte. Y también tenía personalidad para afrontar situaciones difíciles. Por ejemplo, Ricardo Palma, que fue compañero suyo en Rosario Central y después lo tuvo como técnico en Central Córdoba, me contó que hubo una anécdota muy particular del Trinche, que él se le muere la mamá y no quería, Palma no quería que fuese a entrenar, y el Trinche le dice: quédate tranquilo que yo voy. Y cuando se toma un taxi para ir al entrenamiento, se pone a hablar con el taxista, y el taxista le empieza a decir: no, sí, el Trinche Karlovich, ese era crack, pero ¿sabes lo que pasaba? Era borracho, le gustaban las mujeres, ¿viste? No se apegaba a los entrenamientos. Y el Trinche estaba en el auto y, como claro, no lo conocían tanto, cuando termina el viaje y llega al entrenamiento, el tipo le paga, Trinche le paga, le da la mano y le dice: muchas gracias, Tomás Felipe Karlovich, y se va. Esas historias que cuentan, que obviamente algunos podrán decir: no, pero eso no es verdad. Y bueno, es creer o reventar realmente, pero son sus amigos y sus personas más cercanas los que lo cuentan. Lo mismo lo de Messi o lo de Maradona, ¿no? Que pintan por completo un personaje que siempre tendrá ese halo de misterio alrededor. Si uno busca mito en la Real Academia Española, tiene 4 definiciones. Una es la narración maravillosa protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. Otro habla obviamente de la historia ficticia. Está la persona rodeada de extraordinaria admiración y estima, y también la persona a que le atribuyen cualidades o excelencias que no tiene. En este caso, que confiamos en la memoria de sus amigos y de los fanáticos y demás. Hoy fue una palabra que se repitió durante todo el día, y que fue básicamente el mito. El Trinche, ¿cuánto le bajaba el volumen a ese mito? Cuando vos hablabas o hablabas con amigos, si el Trinche en algún momento decía esto no era tan así, o él mismo trataba de decir, de bajarle un poco al tono a todo lo que se hablaba de él. No, sin duda que él bajaba el tono. A él no le gustaba mucho que lo compararan con Maradona, con Messi o Pelé o Alonso, jugadores de esa talla mundial, ¿no? Que tuvieron tanta resonancia en el mundo. Él siempre trataba de minimizar un poco lo que hacía. Él decía: yo jugaba a la pelota. Yo era feliz jugando a la pelota y entraba a la cancha a jugar a la pelota. Y hay una frase muy linda y que también es muy conmovedora, porque él la dice muy emocionado, que él nunca creyó que iba a ser feliz a tanta gente, y que lo paran en la calle y le dicen: Trinche, gracias por esto, Trinche, gracias por lo otro. Y él se preguntaba: ¿y gracias por qué? ¿Por qué me dicen gracias a mí? Si yo lo único que hice es hacer lo que sentía, que era jugar a la pelota. O sea, él se emocionaba cuando la gente lo recordaba. Recuerdo que me contó que una vez lo llevaron a una escuela en Rosario, porque había un grupo de chicos que quería hacerle una entrevista, y él, que no aceptaba, fue a la escuela porque le parecía importante que un grupo de niños, ¿no?, quisiera saber sobre él, y también lo movilizaban esas cosas, pero al mismo tiempo le bajaba un poco el tono a esa admiración total que tenían tanto sus conocidos como el mundo futbolero en Rosario, y todo surgió más que nada a partir de ese emblemático partido contra la selección argentina en 1974, y él también decía: yo jugué normal, pero yo no me di cuenta que jugué tan bien como dice la gente. Ese partido marcó un antes y un después en la carrera del Trinche, porque bueno, la selección rosarina ganándole a la selección nacional, que estaba preparándose para el Mundial, y con un baile, y con el Blaislau Cup, el técnico del seleccionado argentino, pidiéndole que bajen el acelerador en el entretiempo, porque era una humillación perder 3-0, y el Trinche salió en el segundo tiempo a pedido del técnico de la selección nacional, y no esperó al final del partido. No se bañó, se sacó los botines, se puso las chancletas y se fue. Y ningún periodista pudo hablar con él, y cuando le preguntaron después qué pasó, dice: no, yo tenía un asado con mis amigos. Entonces eso es impresionante, pero hay muchas historias que demuestran por qué también se gana ese halo de mito, ¿no? Es difícil encontrar un personaje así, con tantas historias y tantas anécdotas, que bueno, alguno podrá decir, como dije, que no es tan así, pero no por algo todos coinciden en que el Trinche fue lo que fue.
y hay algo indiscutible, Juan, que vos decís que el Trinche fue lo que fue. Creo que lo que más lo destaca es justamente esto, ¿no? Ser diferente con el talento de un Messi y de un Maradona, haber tomado él mismo la decisión de no ser Messi o Maradona, en este caso más cercano obviamente Maradona, y haber tomado la decisión de, bueno, él era feliz, donde podía jugar a la pelota, donde se sentía cómodo, como que no tenía mucha noción de su propio talento, me da la sensación. Vos lo conocerás mejor, por supuesto, pero sí me parece que lo que lo hace distinto a él es justamente todo esto que estamos remarcando y que vos bien señalás con todas estas anécdotas que son increíbles para quienes vemos hoy el deporte con los ojos modernos. Pero el Trinche era un talento que podría haber jugado en cualquier equipo del mundo y que él mismo decide no hacerlo. Entonces, digo, me parece que hay dos cosas que lo destacan y lo ponen a la altura de un mito y la leyenda que es primero, haberse siempre respetado a él mismo, ser quien es, y segundo, haber tomado esta decisión de no potenciar o no llegar tal vez a lo máximo que él podría haber hecho, que sin dudas lo podría haber, hecho más millonario, más famoso, más popular, él sin ser un jugador de un equipo de los más importantes de Argentina, sin haberse ido al exterior, sin haber brillado en la selección, igual está en el imaginario colectivo nuestro. Sí, sin dudas, Matis, es tal cual lo pintás. Y más que nada, él es el que decidió, ¿no? Porque eso es lo importante. Por eso es el crack que no quiso ser, no que no pudo. Porque él, si se hubiese propuesto, lo habría logrado. Está claro eso. Y él siempre lo dice. Yo pude ir al Cosmo de Nueva York cuando estaba Pelé. A él lo quisieron llevar a jugar con Pelé a Estados Unidos y no pudo. Él ahí dice que no se pudo hacer, no dice que él no quiso. Y también lo querían llevar a Francia y no pudo. O sea, no era una persona desconocida para el mundo futbolístico en ese momento. Y tal cual es su autenticidad lo que lo hizo un grande, ¿no? Porque todas estas decisiones que toma una persona de por ejemplo, que no lo quieran poner en la primera Rosario Central siendo un chico, porque era un adolescente de 19, 20 años, y querer irse porque le faltan la palabra, o mismo cuando jugó en Colón, porque él también tuvo un paso por Colón en el 77, jugó 3 partidos y desgraciadamente, y esto también marca un poco que su vida es cinematográfica, los 3 partidos que juega en Colón se lesiona, tiene 3 problemas musculares. Y en un momento el cuerpo técnico de Colón, que en ese momento el técnico de Colón de Santa Fe era Eulogio Urriolabeitia, le dice que era psicológico el problema, que él no estaba preparado y que era un problema psicológico. Entonces entró a una reunión con el cuerpo técnico, se bajó los pantalones, le mostró la pierna totalmente violeta por el desgarro, se fue y nunca más volvió. Y dijo, yo no juego más acá. Porque eso era lo que también tenía. Era un tipo de muy pocas pulgas y así mismo vivía, ¿no? Él quería estar con sus amigos, quería disfrutar del fútbol y cuentan los de Central Córdoba, especialmente Utilero, Kinesiólogo y los compañeros, que el lunes y martes cuando hacían entrenamiento físico el Trinche no iba. Trinche entrenaba miércoles y jueves que había fútbol y el sábado era titular. Y todos te decían, ¿qué? ¿Vos vas a tener a Messi en tu equipo y no vas a querer jugar con Messi si vos querés ganar? Nosotros dejábamos que hiciera sus cosas porque sabíamos que el Trinche era así y queríamos ganar. Entonces jugar con Trinche era jugar con uno más en la cancha. Teníamos 12. Como le decían el rey del fútbol en Mendoza y en Rosario en su época. O sea, ¿cómo no ibas a querer jugar con él más allá de cualquier situación? Como por ejemplo también que los sábados o los domingos cuando tenían que viajar lo tenían que ir a buscar a la casa porque no llegaba a tomarse el colectivo horario y después acusaba cualquier tipo de problema con la familia, con la esposa, con los hijos. Y nada, o sea, eso era Trinche, o sea, no querer ir a tomar el colectivo antes de jugar, ir y jugar y ser el mejor en la cancha. Un par de cosas para marcar. Todo esto, por supuesto, primero lo pueden encontrar en la historia del Trinche Karlovich, contada por él y sus amigos, el crack que no quiso ser, la gran nota que estamos repasando de Juan Patricio en La Nación. Me parece que hay varias cosas para remarcar. Primero, el nombre del técnico de Colón, Juan, más de Fontana Rosa y de mito, leyenda e historia como esta no se consigue. No me voy a animar a repetirlo porque ya lo hiciste vos y no hace falta exponernos a eso, pero increíble la verdad. Y me quedo con este Trinche que viene a rescatar un poco la esencia del fútbol, esto que vos decís, lo que hacemos un poco nosotros a otra escala, que es jugar a la pelota.
no pensar al fútbol como un negocio, como un marketing, como el entrenamiento físico. Obviamente que todo esto hoy en el mundo moderno y en el deporte moderno es imprescindible si uno quiere ser profesional, pero me parece que lo más atractivo también del Trinche es esto de remarcar y ensalzar un poco el juego por el juego mismo, por la pelota, por el fútbol por sí mismo. Y quiero hacer un paralelismo con tal vez lo que sería hoy la realidad, y los invito a que hagamos el juego. ¿Ustedes se imaginan un jugador así, con esto que vos contabas, Juan, de no ir a los entrenamientos, aparecer el miércoles, jueves? ¿Sabés lo que serían los medios prendidos fuego? O sea, algunos deportistas de la actualidad que cumplen o que rinden, le siguen remarcando cosas y le reprochan lo que hubiera sido el Trinche hoy día. Digo, también esto ayuda un poco al mito, porque muchos que hoy resaltan todas estas particularidades del Trinche, si el Trinche existiera hoy lo estaría matando. Sí, tal cual, pero por eso Karlovic pudo existir en el mundo que le tocó vivir. Hoy una persona como Karlovic, un mito como Karlovic, es muy difícil que se genere, porque es otra época, el fútbol se ha vuelto un deporte tan masivo y tan comercial al mismo tiempo, que realmente se mueve tanto alrededor del fútbol, que una persona como Tomás Felipe Karlovic hoy no podría existir. Al mismo tiempo, las historias que él tiene no podrían existir tampoco ahora. Imagínate, repaso una anécdota. Gente que va a la cancha y pregunta en la puerta, ¿juega el Trinche? Sí, compro la entrada. Que hacían eso. El kinesiólogo contó que en cancha de Arsenal, 2 personas se acercaron cuando llegó la utilería, decían, ¿va a jugar el Trinche hoy? Sí, listo, compramos la entrada. Eran hinchas de Racing que iban a ver a Karlovic porque escuchaban la historia, que era un crack y querían verlo jugar. O mismo en cancha de Dock Sud, que en el 1973 pelean el torneo, sale campeón Central Córdoba. En el partido de ida había pegado un codazo el Trinche, y toda la hinchada de Dock Sud, cuando entró el equipo a la cancha, cantaban Karlovic, Karlovic, de la cancha no salís. Y como el tipo la rompió toda, todo el estadio lo aplaudió cuando terminó el partido. O sea, son historias que realmente son irrepetibles, y creo que es un personaje que no se va a volver a dar en el fútbol argentino. Por eso también tiene ese aura especial y diferencial. Más allá de que pudo haber tenido el talento similar a distintos jugadores, el mundo de hoy en día no ofrece la posibilidad de que exista una persona como el Trinche, y creo que es eso de mantener la esencia del juego. Él jugaba a la pelota, no era profesional de fútbol. Le pagaban por jugar, pero jugaba a la pelota. Marcaba, Mati, esto del fútbol de hoy. Bien en tu texto marca que él los ve a los jugadores, o los veía a los jugadores actuales atolondrados, que querían correr más rápido ellos que la pelota. ¿Tenía alguna visión más, algún concepto más sobre el fútbol de hoy, de lo que seguía, algo que le interesaba, que admiraba o no, o que justamente criticaba? Sí, miraba mucho fútbol, no era tanto de ir a la cancha porque tampoco le gustaba mucho la exposición, ¿no? En Rosario lo reciben bien en todos los estadios. Él ha ido al estadio de Rosario Central, de Newell's, de Tiro Federal, y siempre lo han recibido, le han dado plaquetas, todo, porque realmente es una eminencia y una voz autorizada para hablar del fútbol, especialmente en la ciudad de Rosario. Pero sí, él marcaba mucho cómo había cambiado el deporte y cómo había cambiado el fútbol. En especial, ¿no? Esta diferencia de que se había perdido un poco el tecnicismo y había ganado todo lo que era la preparación física. La pérdida del número 10 era algo que siempre marcaba, que no quedaban muchos jugadores así, de su estilo. Él era un número 5 que jugaba como un número 10, pero tenía esa desfachatez, ese ritmo cansino, cuando uno piensa en un clásico volante enganche. El Trinche es una referencia realmente por lo que contaban de cómo jugaba, pero realmente tampoco llegué a tener tanto trato con él como para me debí esa charla. Yo me quedó pendiente esa charla bien futbolera acerca del juego en sí, pero sí lo que marcaba, y que lo marcó reiteradas veces en las 2 charlas que yo tuve con él, fue este hecho de la pérdida del tecnicismo, ¿no? De que realmente el físico, la prevalecencia física le había ganado a todo lo que es técnica, táctica y juego. Hay un video que está surcando hoy las redes sociales, por supuesto, que es
de este documental que nosotros habíamos hablado previamente, Informe Robinson, en el que se lo ve, que se le llenan los ojos de lágrimas cuando le dicen, bueno, imagínate que jugás un partido más, e imagino, Juan, que te debe haber pasado algo similar a vos también. Digo, esta esencia que él tenía, todavía lo llevaba a querer volver a tomar contacto con una pelota. Digo, te lo dijo a vos, lo hablaron. Me parece que bueno, trágicamente este asesinato, que ojalá los culpables sean condenados, encima en un escenario difícil por toda esta pandemia que estamos atravesando, pero obviamente repudiable, asqueroso, y ojalá finalmente sean condenados. Digo, habrá quedado esa cuenta pendiente de él de volver a jugar al fútbol. Sí, tal cual. Él amaba jugar a la pelota, y así es que cuando terminó su carrera como profesional, él siguió jugando en torneos barriales, en torneos regionales, obviamente todo totalmente amateur, pero seguía jugando y varios partidos por día y hasta en diferentes equipos. Él mantuvo esa esencia y esa mística amateur de futbolista que ama el fútbol y ama jugar a la pelota. Y realmente él te decía, yo fui el tipo más feliz del mundo y sigo siendo el tipo más feliz del mundo con lo que hice, porque yo tengo una pelota al lado y estoy contento, y que la gente camine al lado mío en la calle y me diga gracias, y yo no saber por qué me dicen gracias, eso es impagable. Y él siempre marca. Yo quizás si me hubiese ido a Francia o a Nueva York, no sé si hubiera tenido tanta resonancia o tantos agradecimientos como los tengo acá en Rosario, por hacer realmente lo que le gustaba, que era jugar a la pelota. Y sí, esa escena final del Informe Robinson es realmente conmovedora. A mí se me pone la piel de gallina cada vez que lo veo. Imagino que a los fanáticos del fútbol y que puedan realmente conocer a la figura del Trinche les pasará lo mismo. Una de las últimas preguntas, si no la última en la historia del Trinche que salió hoy en el diario, es eso, es ¿qué darías vos por volver a jugar un partido en Central Córdoba? Y me acuerdo que se le llenaron los ojos de lágrimas realmente como en el video, y se le entrecortaba la voz al hablar y decía, yo siempre digo lo mismo, si viene algún ser superior, Dios o alguien, y me dice, Trinche, tenés 45 minutos para jugar a estadio lleno y después partís arriba o abajo, ¿qué haces? Y él siempre decía, yo lo juego y a muerte. Él deseaba poder volver a jugar al fútbol. El problema fue que tuvo dos operaciones de cadera, le tuvieron que poner una prótesis y debió dejar de jugar. Se conformaba con andar en bicicleta, y eso era toda la actividad física que realmente podía hacer Trinche. Pero realmente hasta el día de hoy yo creo que él deseaba poder realmente jugar, aunque sea con los amigos, un picado en el potrero de la esquina. Eso era la vida para él, el potrero de la esquina, la pelota, y después comerse un asado con sus amigos. Clarísimo, clarísimo, y la verdad que vale la pena lo que marcaba un poco Matías también. Métanse, busquen los videos, busquen los documentales, busquen Informe Robinson, busquen el documental de Deporte TV, y obviamente lean esta gran historia que contó Juan Patricio y que hoy de alguna manera nos acompañó a modo de homenaje. JP, me parece que ese era el gran objetivo. Sí, tal cual. Yo creo que es un personaje, y el Trinche es una persona totalmente entrañable, muy querida por todos, muy respetada por su lealtad. Eso es lo más importante que para mí dejó el Trinche, ¿no? En un mundo que hoy está tan oscurecido a veces como es el fútbol, ¿no? Por todo lo que tiene a su alrededor, el Trinche dejó, además de ese mito y de ese aura de futbolista amateur, cada persona que lo conoció destaca su lealtad, su pasión por lo que hacía, y realmente una persona de muchos ideales que lamentablemente se nos fue de esta manera tan absurda, y el deseo de que se haga justicia, no solamente por él, sino por toda su familia y todos sus amigos y sus seres queridos que realmente son buena gente. Y no se merecía este final. Lamentablemente la historia se tiene que conocer de esta manera, pero bueno, también es una manera de homenajearlo y de honrar su memoria, de un personaje que va a vivir siempre en el inconsciente colectivo, ¿no?, del fútbol argentino. Así es, ahí fue un día duro, un día complicado para el futbolero, para el que lo vio jugar, para el que no lo vio jugar, para el que dice que lo vio jugar. Así cerramos un poco este capítulo 50. Ya en esta cuarentena
es el día 50 y esto da para más, varios días más, va a seguir aislados. Aislados dedicado básicamente al Trinche. Nunca vimos jugar al Trinche, tampoco sabemos si es real la bienvenida que Maradona le dio a Bochini en México 86, o si se acordó el Diego del hermano antes de cerrar la jugada maestra versus Inglaterra, pero sí le creemos al Diego. Cuando el Diego dice, muchas veces nos tomamos de eso, y bueno, el Diego dijo que el Trinche fue mejor que él. Más claro, imposible.